En los próximos días se producirán las elecciones más grandes de la historia de México. Em, Se eligen más de 20.000 cargos, más de 20.000 cargos. Em, y va a ser la elección con más votantes. Pero lo que ha marcado la elección no es ni lo uno ni lo otro, sino que otra cosa bastante más seria. Em, Ha sido desgraciadamente una tradición que las elecciones sean un momento de alta violencia criminal y política. Según ciertos informes, aquí los datos son terribles porque eh, los datos habitualmente sufren modificaciones, metodologías que cambian radicalmente los datos y entonces al final supuestamente no sé, se encuentran personas que estaban perdidas, baja el número de secuestrados, que suma más o menos 100.000 las desapariciones en México en los últimos años, últimos 20 años. En fin, hay mucho que decir, pero más allá de eso, el último informe, que es de Data Cívica, un informe que se llama Votar entre balas, indica más de 1.800 eh, incidentes de carácter político asociados a las elecciones a partir de amedrentamientos, asesinatos, eh, ataques armados sin resultado de muerte, desapariciones y secuestros. Todo esto, estos más de 1.800 casos el, entre el año 2000, entre el año 2023 y 2024. El, el saldo señala que hay más de 60 personas vinculadas a procesos electorales asesinadas en México, eh, de las cuales la mitad de ellos, poco más de 30 son candidatos, fueron candidatos. Em, pero además hay desapariciones, donde también hay candidatos. Em, los datos son impresionantes. Y son más de 500 casos donde se atacaron instalaciones. Em, Hay una, una cantidad enorme de ataques armados y agresiones y secuestros a candidatos, a familiares de candidatos. eh, y hay más de 2.000 candidatos que han retirado sus candidaturas debido a amenazas. Bueno, los datos son desgarradores, pero lo más importante no está en los datos, está en lo que significan. Lo que significa esto es que el crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico, está seleccionando los políticos que necesita. No necesariamente aliados, no. Gente que se dejó amedrentar, que no levantó la voz cuando mataron a quienes le competían en sus elecciones, personas que se restan de hablar mal del narcotráfico o que dicen cosas melifluas. Eh, Todas esas personas son los que pueden vivir y los que no pueden vivir y los que no pueden ejercer, dependiendo del grado de intensidad, merecen entonces las reprimendas que corresponden, el asesinato, la desaparición, las amenazas a ellos o sus familiares. En fin, el crimen organizado no lleva candidatos. Bueno, quizás sí, pero le importa más la limpieza previa. Le importa más saber que los candidatos que vayan no tengan el peso que tendrían, que eventualmente podrían llegar a tener, y que por ello podrían significar para ellos una merma de su poder. Eh, Nosotros estamos conociendo en Chile recién
el tema del crimen organizado. Derechamente no lo entendemos del todo. Pero este es una etapa muy avanzada, lo que vemos en México, una etapa muy avanzada del camino, donde la incidencia política del crimen organizado no pasa por comprar un par de actores, mantenerlo con cierta alianza, sino que llega más lejos. Y ostentosamente, muchos de estos asesinatos están grabados, son visibles. A vista y paciencia de todo, se han acometido estos crímenes para incidir en las elecciones. Las estadísticas son de todo orden. Eh, los asesinatos eh, políticos propiamente tal, en las últimas elecciones, tomando varias elecciones, son más de 200. Eh, la verdad es que es una situación sorprendente, escalofriante, eh, y que requiere de nuestra máxima atención. Eh, no es para sentirse bien por lo que pasa en Chile, donde el crimen organizado avanza, pero obviamente está muy lejos de esta situación. Pero bueno, bien vale poner la atención a las formas y manifestaciones del poder del crimen organizado, porque después no va a ser solo un problema policial,